Buenas tardes. Vamos a empezar el taller sobre seminario sobre investigación y desarrollo en el ámbito sanitario de las jornadas de nuevas tecnologías Cermelgem, que me acompaña soy Alfonso Piñana, médico de familia del Centro de Salud Cartagena Oeste, y me acompaña la doctora Carmen Jodar Casanova, médico de familia del Centro de Salud Castillejo de la Cuesta en Sevilla y asesora técnica de la Consejería de Salud y Familia. Carmen. Buenas tardes. ¿Qué hay, Alfonso? Pues nada, tu turno. Bien, pues bueno, vamos a presentar, vamos a hablar de innovación. Vamos a presentar unas empresas que nos van a enseñar algo de tecnología y tendremos una rueda de preguntas. Tenemos 10 minutos, de 5 a 10 minutos de presentación y luego en la rueda de preguntas haremos una especie de coloquio. En primer lugar, vamos a presentar a Diginevo, que la doctora Amelia Carro Evia nos va a hablar de especialista en cardiología del Instituto Médico Ramón y Cajal de Gijón y nos va a presentar su proyecto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amelia. Voy a compartir la presentación. Esta empresa se llama Digimevo y bueno, pues aquí veis el nombre de algunos de los compañeros, Xavier, Joima, Marta y Diego, y en lo que consiste prescribir información y educación en salud es desarrollar unos sistemas que se llaman los sistemas POC, Point of Care. Se trata de una plataforma tecnológica que es personalizable e integrable dentro de cualquier sistema de salud actual y lo que hace es permitir a los profesionales gestionar la educación del paciente a través no de folletos, sino de contenido audiovisual. El objetivo es dotar al paciente de conocimientos, habilidades, actitudes que permitan comprender mejor la situación de salud, diagnósticos, tratamientos, también comprender las intervenciones y cualquier otra orientación clínico-asistencial que le querramos dar. El paciente, por tanto, adquiere un papel muy activo dentro de su trayectoria, lo que se llama Patient Journey, y se favorece la adaptación de su estilo de vida en cada momento y situación. ¿Por qué tenemos que crear este sistema Point of Care? Porque la experiencia del paciente nos dice que realmente no está empoderado. Somos muy conscientes de que el autotratamiento es malo y no queremos que el paciente se haga una autoprescripción de medicación, pero sí permitimos que se prescriba información y al final lo que conseguimos es una red de desinformación, la red de Dr. Google, que genera estrés porque genera un autodiagnóstico en red, cibercondria, que es pensar que los síntomas son más graves de lo que en realidad son, empeora la calidad de la consulta porque desaprovechamos tiempo, que es lo que siempre nos falta, y al final nuestra credibilidad está cuestionada entre lo que el paciente consulta y lo que nosotros queremos que aprenda. Así que, bueno, pues nos fijamos en los puntos de la trayectoria clínica y tenemos que verlo como oportunidades para prescribir en cada momento el contenido de información necesario. No es lo mismo lo que puede buscar una persona en el domicilio antes de venir a la consulta, lo que le podemos ofrecer en la sala de espera cuando está pues, con otra serie de compañías en su familia, específicamente lo que le vamos a explicar dentro de la consulta y que luego además le podemos enviar para que lo repase en su domicilio, o bien en un momento de intervención en la hospitalización lo que se va a llevar al alta, que no se lleve un folleto, sino que se lleve un vídeo que puede ver y revisar y aprender. Estos serían pues eso, los diferentes momentos del Patient Journey y además vemos que los vídeos se pueden aplicar de muy distintas maneras. Podemos utilizar tablets, podemos utilizar móviles, en la consulta tenemos pantallas grandes, existen apps, web, hay una gran diversidad de formas y lo que hace es que esa información sea hipersegmentada, inteligente, se pueda aportar en tiempo real en el momento que lo necesita. Imaginaros un paciente que le queréis hacer, pues en mi caso soy cardióloga, una ablación de fibrilación auricular. Por mucho que se lo expliques, el día antes le van a entrar dudas de si tiene que venir en ayunas, de cómo va a ser la anestesia, pues en tiempo real tú le puedes enviar un vídeo justo el día previo, basado en categorías, tanto de diagnóstico, tratamiento, intervenciones, como por especialidades,
Tenemos múltiples puntos de contacto, tanto en el centro de salud hay sala de espera, hay consulta, hay salas de intervenciones. Esto se comparte también en centros de salud y hospitalarios, por lo tanto estamos comunicados. Y luego experiencia Netflix, porque el paciente puede hacer una selección de los que son sus preferidos y lo que crea es un canal donde toda la información es prescrita, no tiene un algoritmo tipo Google o tipo YouTube que sí que le selecciona la información que él va a ver y que no nos interesa. Luego, además, podemos evaluar la adherencia a esa prescripción que hacemos, tanto por usuario, porque al final de cada vídeo podemos colgar cuestionarios o darle un like o algo así. Podemos ver el porcentaje de reproducción, tanto en tiempo real como a lo largo del desarrollo. Puntos calientes a través de mapas de color y preferencias. Y luego general, no solo por usuario, sino todos los vídeos que tenemos en nuestra plataforma, cuántos se han visto y cuántos no y qué porcentaje. Y esto nos ayuda a mejorar nuestra experiencia y nuestra plataforma de prescripción. Este sería un ejemplo de una plataforma de prescripción del profesional, en concreto la mía, donde tengo los vídeos que selecciono en el centro. Y a la izquierda pues tendría que ir, podría ver mis pacientes, ver cuáles lo han visto. Como veis tenemos contenido tridimensional que se le puede dar. La biblioteca es una biblioteca con más de 5.000 vídeos, todos validados por personal médico, que esto es muy importante, igual que los fármacos pasan una serie de estudios y de requerimientos. Todos estos vídeos han sido vistos no por uno, sino por varios especialistas en medicina que contrastan la información, incluso la traducción de los mismos. Esto es una plataforma digital que es WeDoctor y como veis se puede integrar en cualquier plataforma, tanto una plataforma presencial, vídeos que estén en los centros de salud o en la sala de espera de los hospitales o incluso del antiquirófano, o en plataformas digitales que, como veis, pues WeDoctor tiene una mediateca en la que podemos ir subiendo los vídeos. Pues igual que se suben en WeDoctor, se pueden subir en cualquier plataforma de un hospital. Y ya para terminar, pues esto sería un ejemplo de pues eso, un paciente que llega a la sala de espera, vemos aquí la sala de espera y vamos a hacerle la consulta. Pues información que se le puede poner desde el punto de vista cardiológico en la sala de espera. Vemos que es información general y que esta información general previa a la consulta se beneficia al paciente y se benefician los acompañantes. Eso se puede poner por la mañana, por ejemplo, información de cardiología y por la tarde, si la consulta es de urología, cambiarla, en vez de tener pantallas estancas con números de citas. El paciente estaría atento a su cita, pero además atendiendo esto. Como veis aquí está el esquema, hace una consulta de cardiología general y luego pues va tanto a atención primaria como a acudir a urgencias o bien a su domicilio. Entonces lo que queremos es que en todos los puntos este paciente tenga los mismos vídeos. Imaginemos que lo vemos en la consulta, le diagnosticamos una fibrilación auricular. Aquí tendríamos el vídeo donde le explicamos su problema. Se lo ponemos en la consulta, pero luego se lo enviamos a su domicilio. Esta información que nosotros explicamos la puede compartir con su médico de cabecera, que es consciente de que en el informe le hemos dicho que tiene una fibrilación auricular, que le vamos a hacer una ablación. El día previo se le puede enviar un vídeo también al paciente, decirle pues eso, que va a entrar en una sala de electrofisiología, y el día que va a la sala de quirófano e intervenciones, la sala de espera familiares puede tener otro vídeo, y imaginemos que en el momento de hacer esa sala de quirófano tiene una complicación y le hay que poner un marcapasos, podemos salir y explicarle a la familia en qué consiste poner un marcapasos, incluso al paciente, una vez que se va para su casa,
darle el vídeo de lo que le ha ocurrido. Y en definitiva esto es un poco el esquema en 5 o 10 minutos. La experiencia es fabulosa porque el paciente realmente conoce lo que le pasa y orienta las preguntas, reduce las consultas a urgencias y bueno, pues muchísimo que hay en todas las especialidades. Esto ha sido una presentación muy pequeña. Os agradezco muchísimo la atención y estaremos todo el equipo de Digimevo dispuestos a ayudaros a resolveros las dudas, porque creemos que por el bien del paciente esto pues es la mejor prescripción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Yo tenía una pregunta. ¿Habéis pensado utilizar los códigos QR para descargárselos los pacientes en el momento? Sí. En una de las diapositivas se veía que en las iniciales, en los puntos de contacto y oportunidades, se aplica el código QR para que lo puedan ver. Tanto en la consulta, se le muestra en la misma pantalla donde se le explica, se le puede poner el código QR o se le puede dar en un folleto en el momento del alta. Eso, vamos, es la forma de enviárselo, pues hay muchas. Correo electrónico, SMS, código QR, hay muchas, sí. Vale, muchísimas gracias. Una presentación muy bonita. Carmen. Sí, bueno, me ha encantado. Yo realmente estoy convencida de la utilidad porque los pacientes necesitan efectivamente y demandan además información respaldada por profesionales sanitarios y con un respaldo de este tipo, ¿no? De una revisión sistemática de la información y orientada a la patología que tiene o a las necesidades que cubrir de la información al final. Da tranquilidad al paciente, ¿no? Y a nosotros también nos descarga, nos ayuda en la consulta diaria a darle la información orientada y ahorrar tiempo, ¿no? O sea, que se puede ser muy útil. O sea, que enhorabuena, felicitaros por la idea. Se prescribe, se titula y se va modificando a lo largo del curso de la enfermedad. Es un poco la idea. Sí, muy buena. Para ajustarnos al tiempo, vamos a dar paso a i4Life de la señora doña María García Prieto, CEO y fundadora de i4Life de Oviedo. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Aprovecho para dar las gracias por invitarnos a participar, a presentar nuestras soluciones aquí en estos 5 o 10 minutillos. Pues como decía, nosotros desarrollamos dispositivos conectados que permiten mejorar la calidad de vida de pacientes crónicos y hacer un poco más fácil el seguimiento por parte de los facultativos de estos pacientes. En concreto, bueno, me voy a centrar en uno de los productos que hemos desarrollado, que es un bastón, el bastón que hemos llamado Pauto. Los pautos son seres mitológicos asturianos que te guían en los caminos. Entonces, bueno, nos parecía muy acorde el nombre porque somos una empresa asturiana y la idea del bastón es, bajo la apariencia de un bastón normal, lo que conseguimos es introducir una inteligencia que proporciona una serie de ayudas a los pacientes y a sus cuidadores e información a los médicos que los tratan. En concreto, nos hemos centrado inicialmente en el Parkinson. Hay un episodio muy invalidante para los que lo sufren, que es casi la mitad de los pacientes que sufren Parkinson, que son los episodios de congelación de la marcha. El paciente va caminando y de manera súbita, prácticamente sin aviso, sus pies se quedan congelados, se quedan pegados al suelo y su cerebro olvida cómo se camina. Entonces, para restablecer la marcha, necesitan un estímulo exterior que no siempre es fácil de conseguir. Pues si están solos, si están en la calle, pues entran ahí los nervios y es muy difícil dar ese reanudar la marcha, ¿no? Entonces el bastón lo que hace es que con un único botón, porque solo tiene un botón, proporciona una pauta, una guía, que es una línea verde en el suelo, que el paciente nada más verla, la pisa y reanuda la marcha.
el tiempo de aprendizaje, la curva de aprendizaje lleva pues 6-7 segundos, es muy, muy fácil para los candidatos capaces de aprender, porque cuando nos hemos encontrado con algún caso que tiene congelación de la marcha y deterioro cognitivo ya con un avance muy grande, y ahí pues es muy, muy complicado, por no decir imposible, ¿no? Pero en un número muy, muy elevado de pacientes es factible y realmente mejoran notablemente su vida, porque de repente vuelven a sentirse un poco más independientes y un poco más seguros saliendo a la calle. Y lo mismo les pasa a sus cuidadores. Pues los cuidadores o los familiares lo que tienen es a un paciente que, pues que es válido, pero que tiene una serie de limitaciones, que les dan miedo que salga solo a la calle, aunque saben que les beneficia salir a la calle y seguir con vida social. Entonces, lo que permite el bastón es tener a esa persona geolocalizada, posicionada, con detección de caídas, que también incluye, y con un botón de emergencia. Ese botón que muchos mayores tienen en casa con la Cruz Roja, pues sería el bastón en la calle. La persona que se encuentra mal, que está en una emergencia, toca el botón y el bastón lo que hace es lanzar un SMS contra el móvil de uno o de dos cuidadores, los que estén activados en la base de datos. En nuestra experiencia, luego hay un control desde la web. En nuestra experiencia, los usuarios que lo conocen y se atreven, porque la tecnología, a la gente mayor todavía parece que la ven con un poco de recelo, pero el que se atreve y lo prueba, pues nos lo dicen ellos, les cambia la vida y les viene muy bien eso a todos los actores, ¿no? En principio, eso es a lo que se dedica la empresa, a desarrollar dispositivos y software para responder a necesidades reales. Esta necesidad pues, surge del conocimiento de la enfermedad de Parkinson y del contacto con pacientes y neurólogos, y fuimos desarrollando el producto y hemos hecho crecer en torno a esa idea de conectar a pacientes crónicos con médicos y cuidadores. Hemos desarrollado otras soluciones. Una solución que tenemos disponible de forma gratuita en las aplicaciones móviles es i4Park. i4Park es una herramienta súper sencilla de manejo. Siempre hacemos lo mismo, que la cara que vea el usuario sea lo más sencilla posible y la complejidad de los datos se mastique con inteligencia artificial y con machine learning, y con herramientas avanzadas a nivel de computación que le dan valor al médico o al cuidador. i4Park es para pacientes que tienen Parkinson, para conseguir que su día a día quede reflejado de una manera gráfica, para que en consulta el neurólogo o el médico de primaria que le atienda sea capaz de ver cómo es su evolución, si esa medicación está bien prescrita, si cuadran las medicaciones con los síntomas, etcétera. Sabéis, seguramente todos mejor que yo, que el paciente en consulta es una máquina de mentir. El paciente en consulta dice lo que en ese momento parece que hay que decir y no siempre es ni objetivo ni es totalmente cierto lo que dice, no porque pretenda mentir, sino por la situación condiciona mucho, ¿no? Esta herramienta la estamos utilizando y tenemos muchos neurólogos que la utilizan con sus pacientes y es realmente interesante. Al final, la experiencia que iremos contando todos hoy es que cuesta trabajo que todos como sociedad o como individuos aceptemos un cambio, porque hasta ahora la medicina era todo como más artesanal, ¿no? Era más con el médico y nada más, y siempre frente al médico. Y esto lo que yo creo que nos va a ir permitiendo a todos es ahorrarle tiempo de médico para tener al médico en el momento ese súper importante y proporcionarle al médico información para que su diagnóstico, su juicio, digamos, sobre cómo actuar o qué hacer, pues sea de la máxima calidad como ya era, pero en un tiempo más corto, ¿no? Tenemos otro dispositivo que es i4Case, que hemos empezado a utilizar recientemente con algunos de vosotros, con médicos de medicina general, el grupo de nuevas tecnologías de Semergen, que es un pulsosímetro que hace una medición de saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca y la sube directamente a una nube, desde donde se puede controlar esos parámetros que, pues a un paciente respiratorio o a un paciente que haya tenido una patología
de COVID o algo así. Estamos en desarrollo ahora mismo de un glucómetro con la misma idea, conectado. Lo que haces la medición y sube directamente a la nube para contrastar o para, digamos, para perfilar lo que es un paciente que tiene, pues a lo mejor, problemas respiratorios y también diabetes, y que el médico sea capaz de ver de una manera holística a ese paciente. Y bueno, en un horizonte 2 años más o menos, tenemos una idea de un dispositivo que se acople al móvil, que permita hacer más mediciones todas juntas. Y bueno, como clientes, tanto podrán ser pacientes en su casa, seguidos por la medicina, o sea, por sistema sanitario público o privado, y también pacientes a lo mejor en geriátricos o en hospitalización, que a veces tienen menos controles, sobre todo en geriatría, menos controles de los necesarios porque no hay tiempo para ellos, ¿no? Y esto podría ahorrar bastante tiempo y dar mucha información. En el momento que metes herramientas de inteligencia artificial, de machine learning, es increíble la capacidad predictiva que tienes y la capacidad de ver tendencias y de prevenir y acelerar un poco alertas, ¿no? Bueno, el equipo, pues somos todos estos implicados, bueno, pues mucho en el día a día y en dar soluciones cada vez pues mejores dentro de nuestras posibilidades. Y simplemente, bueno, pues deciros que estamos a vuestra disposición. Os dejo aquí el mail o por el chat o como sea, podemos hablar. Y daros las gracias por vuestra atención, en primer lugar, y por todo este año. Porque, bueno, el aplauso que ahora, no sé si va a haber o no, pero el aplauso, quienes lo merecéis sois vosotros, por lo que nos estáis demostrando, bueno, desde siempre, pero este último año parece que todavía más. Muchas gracias, María. Yo en concreto quería hacerte dos preguntas. Uno en relación al bastón, ¿soporta, es waterproof, soporta la humedad, soporta el agua? Sí, bueno, o sea, no lo puedes sumergir, no, pero bueno, si llueve o eso no hay ningún problema, sí. Pues quizás una versión waterproof sería interesante porque hay casos de ahogamiento en parkinsonianos al bañarse, sobre todo cuando está al inicio. ¿Sí? Y sí, y entonces, si le dierais características de alguna versión de waterproof, aunque fuera revestimiento y tal, un parkinsoniano joven o de inicio, quitarle poderse irse a bañarse, lo está envejeciendo mucho más rápido, con lo cual sería una buena idea. Y la otra pregunta en relación al Pulsio, después de haberlo probado, quizás si una versión fuera directamente por vía internet, o sea, que en vez de por Bluetooth fuera conectado por Wi-Fi, facilitaría aún mucho más el poder expandirse el Pulsio. Es probable. El glucómetro lo tenemos en Wi-Fi. Bueno, es que lo malo de esto es que hay opiniones, pero bueno, lo que sí se puede es hacer las dos versiones. El glucómetro va por Wi-Fi, entonces, bueno, pues hay quien dice que es mejor Bluetooth, que es mejor Wi-Fi. Bueno, hacerlo no tiene ninguna complejidad porque lo tenemos hecho para el glucómetro, con lo cual es, bueno, la placa cambiarla para que en vez de salir por Bluetooth salga por Wi-Fi. Pues anoto las dos sugerencias. Muchas gracias. No, yo lo único que quería preguntarle, entiendo que la información que se le descarga al profesional en cuanto al paciente da, bueno, una información sobre la mejora en la marcha del paciente después de tomar la medicación, es decir, te da ese feedback de la mejora, de la estabilidad que genera. Me hablas del paciente, entiendo. La herramienta de la aplicación de Parkinson, de los síntomas. Sí. Ahí lo que da es digamos, la medición de la percepción que tiene el paciente y sus cuidadores de su día a día. ¿Vale? O sea, con datos objetivos, el bastón va por un lado. En el bastón lo que obtienes es datos objetivos de número de bloqueos que sufre este paciente, actividad que tiene, y lo que tenemos es una serie de algoritmos de inteligencia que van correlacionando la actividad que tiene el paciente con el número de o sea, cómo una cosa impacta en la otra.
horas de sueño y cosas de ese estilo. Y luego tenemos i4Park, que es la herramienta propia porque el bastón lo están usando tanto pacientes de Parkinson como Alzheimer, inicios de Alzheimer, y rehabilitación de ictus. Lo hemos lanzado a los fisios y pensando en Parkinson, Alzheimer y nada más, y ellos son los que nos han dicho que para ictus viene genial porque usado de otra manera, en vez de la línea para pisarla, es como una orientación para darle una línea a esa persona que ha perdido un poco el eje, ¿no? Entonces, la aplicación sí que te permite, la aplicación i4Park, sí que te permite sacar un informe dirigido al neurólogo que cruza pues, las medicaciones. Pues yo a las 8, a las 12 y a las 6 de la tarde me tomo y tengo... Sí, o lo mejora el paciente eso es. por la estabilidad que tiene, ¿no? Eso es. Correcto. El siguiente. Muy bien, pues el siguiente me toca presentarlo a mí. Nos va a presentar el doctor Alejandro Suero Kerhan. El doctor Alejandro es fisioterapeuta, es responsable de investigación de Rihan, ¿no? Que es una spin-off, entiendo, Healthing, ¿no es así, Alejandro? Eso es, así es. Muchas gracias. Genial, pues si me dais un segundo, comparto la pantalla. Aquí está, genial. Perfecto, pues nada, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí en representación de todo el equipo de investigación del cual formo parte, en el cual bueno, pues se congregan desde cirujanos de mano, traumatólogos, rehabilitadores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y, por supuesto, médicos de familia. Así que, bueno, formamos parte de un amplio equipo de investigación, como pueden ver, que en base a diferentes ensayos clínicos y líneas de investigación, pues paralelamente surgió un spin-off para dar continuidad a todo el conocimiento y al resultado de la investigación. Segmento muñeca, mano y dedo, por una sencilla razón. Es un segmento realmente difícil de recuperar y causa una... Sí, ¿ahora mejor? Sí, sí. Vale, genial. Genial, pues comienzo de nuevo. Disculpen por la conexión. Como les indicaba, llevamos 4 años dedicándonos a la investigación de cómo recuperar todas aquellas patologías que afectan al segmento muñeca, mano y dedos por una sencilla cuestión, y es que es una patología muy prevalente, muy frecuente. Por ejemplo, en la Unión Europea sabemos que cerca de 1/4 de los accidentes laborales se resumen a este segmento y que, bueno, que por las pérdidas de funcionalidad, ya que esta parte de nuestra anatomía es la que nos relaciona con el resto de nuestro entorno, pues esas pérdidas de funcionalidad conllevan un enorme gasto para los sistemas, ¿no? Y al final lo que vemos en nuestros pacientes es que no terminan de recuperar bien y acuden constantemente a nosotros, ¿no? Y bueno, básicamente, por no enrollarme mucho más, nosotros comenzamos hace 4 años conversando entre los compañeros de cirugía, rehabilitación, acerca de estos pacientes, pacientes operados o con patología conservadora, como fractura extremista del radio de muñeca, mano y dedos, que qué podemos hacer por ellos. Sabemos que el ejercicio terapéutico va a ser fundamental en la recuperación de estos pacientes y que la mayoría de ellos pueden recuperar desde casa con un programa de ejercicio, pero solo tenemos esto que ofrecerles, ¿no? Entonces, en parte, todos reconocemos que nos da un poco de vergüenza darle la hoja de ejercicio en papel a los pacientes, pero es que no tenemos otra cosa realmente. La damos con muy buena intención, pero sabemos que no nos permite alcanzar los resultados que nos gustaría. Entonces, bueno, hace 4 años aterrizamos los principios básicos que consideramos que eran necesarios para tener éxito en este tipo de terapia, que es básicamente conseguir adaptar a cada paciente el tratamiento, darle una progresión acorde a su evolución, tener un control absoluto de la adherencia, esto es lo que comentaba antes Marian, que es fundamental saber si el paciente hace o no los ejercicios, y no porque nos quieran mentir, sino porque tienen sus propios sesgos y no nos saben transmitir bien la información que nosotros necesitamos muchas veces. Y finalmente, pues bueno, basarlo en la última línea de evidencia científica, como todo, y en este campo en concreto pues se avanza continuamente y tenemos que estar al día en las líneas de tratamiento. Y bueno, para ello pues desarrollamos inicialmente una solución basada en las pantallas táctiles de las tablets para hacer que los pacientes, tocando la pantalla de las tablets, hicieran ejercicio. Nosotros podríamos recoger los datos de ese contacto y monitorizarlos, ¿no? De tal forma que así tendríamos una herramienta para prescribirle al paciente un tratamiento, que el paciente se trate de una aplicación para tablet y luego nosotros monitorizarlo en base a informes, ¿no?, que nos va enviando. Y bueno, para nosotros fue fundamental la fase de ensayos clínicos. Como profesionales sanitarios nos preguntamos que si realmente aquello que ideamos o planteamos utilizar como tratamiento tiene
un efecto positivo en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, aquí iniciamos una gran fase de ensayos clínicos, dividido en 2 multicéntricos, uno en 6 hospitales del Sistema Sanitario Público Andaluz, en el cual reclutamos más de 600 pacientes. Esto se comenzó hace 4 años. Finalmente la muestra se cerró en 640 y aquí hicimos telerehabilitación. Mandamos a todos los pacientes a casa, algo que está tan ahora de moda. Para nosotros hace 4 años se nos hizo todo un mundo iniciar este proyecto, ¿no? Y bueno, tenemos que decir que gracias a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que impulsó el proyecto, y por supuesto también al Instituto Europeo de Innovación y Nuevas Tecnologías, que nos dio el sello de excelencia, y la Comisión Europea, por el potencial del proyecto. Y bueno, paralelamente a este ensayo de telerehabilitación, hicimos otro en Madrid con unos compañeros de un hospital, de Ibermutua, en el cual se comparó el impacto de la tecnología como complemento a la terapia presencial, ¿no? Los servicios de rehabilitación. Básicamente, bueno, estos resultados los hemos publicado recientemente en revistas de alto impacto, y quizás por los resultados que aunamos, que hicimos un estudio, un análisis de resultados en pirámide que se llama, es decir, ponemos en la punta de la pirámide a nuestro paciente, que es nuestro principal objetivo, y luego vemos qué homogéneos impactan la base, que sería una esquina nosotros como profesionales sanitarios y en la otra esquina el sistema sanitario, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a efectividad clínica, vimos que los pacientes del grupo experimental mejoraban de forma significativa en nuestras principales variables de estudio, la funcionalidad y la fuerza de la mano, y luego pudimos ver cómo los pacientes del grupo experimental acortaban los tiempos de recuperación en una media de 18 días respecto al grupo control, respecto a lo que hacíamos convencionalmente. Esto, por tanto, consiguió, al ayudar al paciente a recuperarse antes, pues ayudar al hospital a ahorrarse una serie de recursos en materia de sesiones presenciales, ¿no? Y bueno, cuando nos quisimos llevar esto a atención primaria, nos surgió una duda, que es que ¿qué sucede realmente en la atención primaria? Es la gran puerta de entrada para todo este tipo de pacientes, que al final acaba tratándose en el hospital y nos llega rebotado en términos de complicaciones, los tenemos que acompañar. Entonces, esta herramienta que idealmente se planteó para el paciente agudo o un proceso agudo limitado en el tiempo, tenía que darse continuidad en el largo recorrido, ya que estas patologías van a acompañar al paciente toda su vida, ¿no? Así que bueno, básicamente no quisimos inventar la rueda, nos basamos en lo que están haciendo muy bien otros países. Aquí pongo algunas referencias, como por ejemplo en The Lancet se publicó el programa británico llamado SARA, que es un programa de educación y de ejercicio a estos pacientes para acompañarlos en el resto de su vida, de su evolución, ya que está enfocado principalmente a pacientes con afectación de artrosis y artritis a nivel de muñeca, mano y dedos, ¿no? Entonces, bueno, tanto el programa GLAD de Dinamarca, que justo se acaba de publicar recientemente datos, si no me equivoco, la semana pasada, de cómo el sistema de salud australiano lo ha implementado con mucho éxito, y no son más que programas en los cuales se forma a los profesionales, a los médicos de familia y a los fisioterapeutas, para que sepan educar y enseñar unos ejercicios propios para estos pacientes. Pero bueno, vimos que claro, que esto se quedaba un poco arcaico, ¿no? Al final consistía en traer al paciente a la consulta y hacerle múltiples sesiones de seguimiento. Así que, bueno, una vez más nos veíamos abocados a darles la hojita de ejercicio, el formato papel, para darles educación y también los ejercicios. Y más allá de las sesiones presenciales no teníamos control sobre el paciente. Así que, bueno, tiramos de la línea de investigación que habíamos desarrollado ya con Rihan y planteamos un nuevo proyecto llamado Kerihan, en el cual el objetivo era pues dar una herramienta aún más escalable o más accesible para el paciente y que nos permitiese, pues eso, no actuar en un momento agudo, sino continuar la atención a nuestro paciente a lo largo del tiempo. Y así lo hicimos. Se planteó a través de una aplicación para smartphone, en la cual al paciente se le pasan diferentes escalas clínicamente validadas para conocer cómo impactan en su día a día este tipo de patologías y hacerles un seguimiento muy cercano. Y se divide en 3 puntos, básicamente: ejercicios, un programa de ejercicio basado en vídeos que le dice al paciente cómo debe de irlos haciendo. Se introduce un algoritmo inteligente en base a la última evidencia que le va progresando o adaptando los ejercicios en base a lo que el paciente nos va reportando en las escalas respecto a su evolución. Y luego las recomendaciones. Aquí no es más que material educativo, píldoras educativas muy simplificadas para que el paciente rápidamente pues, pueda formarse y no sea todo de sopetón en una sesión de 1 hora presencial, sino que poco a poco se les va soltando y él se va formando y educando. Y finalmente el progreso. Importante señalar al paciente progreso para que vea que esto va a ser un continuo, que la patología seguramente vaya teniendo tanto picos altos como picos bajos y que al final lo más importante es el progreso desde el principio hasta su estado actual. Así que bueno, aquí algunas imágenes del ejemplo de los vídeos, cómo se plantearon. Como decía, para mí lo más importante es que conseguimos aterrizar la última evidencia científica para hacer que los vídeos, los ejercicios se fuesen adaptando conforme a la evolución en base a parámetros de dolor, rigidez o funcionalidad. Y bueno, finalmente quizás para mí a día de hoy tiene más
más vigencia que nunca, ya que los objetivos finales de este proyecto que eran fue acompañar al paciente, pero evitando la presencialidad de la atención, ¿no? Esto es algo que nos ha venido impuesto por esta situación en estos últimos años y, bueno, creemos que está en nuestra mano como profesionales sanitarios liderar este tipo de tecnología o su implantación, mejor dicho, en la práctica clínica para que se adapte a nuestras necesidades y a la de nuestros pacientes. Así que, bueno, para mí, como digo, es un inmenso placer estar aquí compartiéndole mi trabajo y compartiendo espacio con unos proyectos tan interesantes y que sin duda están abriendo camino. Y nada, muchas gracias. Eso era todo por mi parte. Me gusta dejar mi mail por si alguien tiene alguna pregunta, aunque sé que ahora hay un espacio, si alguien quiere contactar directamente, a mí no me importa, estoy abierto a que me escriban directamente, así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Yo quisiera hacerte una pregunta. Lo de utilizar las tablets en forma táctil para hacer los ejercicios, ¿lo has seguido llevando adelante? Sí, muy buena pregunta, Alfonso. La verdad es que ese proyecto fue un grandísimo esfuerzo por parte de todo el equipo y aquí, gracias al impulso, bueno, sobre todo a la energía y las ganas de los miembros del equipo de investigación y al impulso de la Comisión Europea, se nos empujó a continuar con la fase de transferencia, que es algo que desde el punto de vista de investigación solemos dejar atrás. Analizamos resultados, publicamos en congresos y revistas y luego quedan los resultados finales en un cajón cogiendo polvo, como solemos decir. Y aquí no, aquí se continuó y a día de hoy, pues bueno, es una realidad en diferentes hospitales, no solo aquí en España, sino en otros centros de Europa y muy recientemente de Latinoamérica. Alejandro, sí, una pregunta que quería saber. ¿Tenéis información de la satisfacción del usuario? Porque de calidad de vida, ¿habéis pasado algún cuestionario para saber la percepción del otro lado? Porque parece que es muy interesante desde el nuestro, ¿no? Pero también nos interesa saber cómo lo ha vivido el paciente, ¿no? Efectivamente, pues muchas gracias por tu pregunta, Carmen, porque me das la oportunidad de mostrar un poquito del trabajo que hicieron los ingenieros. Aquí, por poneros un poco en situación, desde el inicio nos preocupó mucho la visión de los pacientes porque conocemos a nuestros pacientes y sabemos que lo hay de todos tipos y colores, ¿no? Y, por ejemplo, el estudio de usabilidad, los ingenieros se fueron a la población más alejada de las nuevas tecnologías, a un geriátrico, donde había personas que residen allí 24 horas, ancianos residentes, y allí testeamos el uso, ¿no? Luego, más adelante, bueno, pues pasamos cuestionarios de satisfacción y esperamos encontrar de todo un poco, como quien dice, pero nos sorprendió muy gratamente ver que la mayoría el 80% de los pacientes se mostraban muy satisfechos, le dan puntuaciones de 9 sobre 10 al sistema y quedaban muy contentos. Quizás no porque ellos sabían que nosotros recibíamos información de todo su proceso y en las sesiones de seguimiento presenciales, que para el estudio no se eliminaron, le hacíamos ver al paciente toda la información que habíamos recibido. Entonces ellos lo agradecían y sabían que no les habíamos enviado a casa con una distracción, sino que las habíamos enviado a una casa con una herramienta que realmente nos conectaba y nos permitía hasta hacerle un seguimiento propicio. Así que en nuestro caso, nuestra experiencia fue muy positiva. También he de decir que Alejandro. Se ha quedado colgada la conexión. De usabilidad, con lo cual, pues, bajo mi punto de vista también esa comunicación con el paciente garantizó el éxito. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos al doctor don Juan Manuel Ríos Ruz, el dictado clínico digital de la mano de Beset, especialista en traumatología. Óscar, creo que... Hola, yo soy Juan Manuel Ríos, soy médico, traumatólogo y el CEO de SharePlay. Lo primero que quería era agradecer a Semergen y a toda la organización la oportunidad de presentaros Visit, que es nuestra aplicación móvil de dictado clínico que utiliza reconocimiento de voz. Esto nació del problema que todos hemos detectado en nuestra práctica clínica, que representa el uso del ordenador frente al paciente. Nos consume una gran cantidad de tiempo, además de generarnos mucho estrés, porque nos obliga a dividir nuestra atención entre el ordenador y el paciente, creando un bloqueo de la comunicación importante al estar justo en medio de esa comunicación. Y esto lo resolvemos mediante el dictado clínico, que no es más que utilizar el dictado en lugar de tener
tener que teclear para registrar todos esos hallazgos y dejarlos claros en nuestro registro. Y eso lo hacemos mediante nuestra tecnología de reconocimiento de voz, que nos permite de una manera ordenada ir registrando cada una de las fases de esa interacción con el paciente y luego tenerla de una manera muy cómoda en el ordenador para poder pasarlo a cualquiera de nuestros sistemas de historia clínica electrónica sin necesidad de tener una integración informática con ella. Así que quiero mostrarles un poco cómo se ve en el móvil el uso de la aplicación. Bueno, aquí abrimos Visit. Esta es la primera pantalla que nos recibe, simplemente es una pantalla donde nos habla de las cualidades de Visit. Le damos a continuar, dice que este es adiós al teclado y ahora vamos a crear la primera nota de voz. Entonces, para crear la primera nota solo tenemos que hacer clic ahí, tocar con el dedo en donde pone la flecha grande que es el micrófono y escoger cuál es lo que vamos a grabar. Vamos a grabar antecedentes, motivo de consulta, vamos a poner motivos de consulta. Le damos que permitimos. Se trata de paciente varón de 74 años de edad que acude por tos y dificultad respiratoria de 15 días de evolución. Punto y seguido. Se acompaña de fiebre no cuantificada. Ahí nos sale una pantalla un poco diciéndonos que esta es la pantalla donde podemos ya sea editar, podemos aquí poner algún punto a lo mejor que nos faltaba, podemos a lo mejor cambiar algo o simplemente decir eso es lo que quería. Podemos aquí agregar imagen, si le damos allá a la foto nos permite agregar imagen, podemos tomar una foto con la cámara, podemos agregar más dictados. Si yo quiero dictar algo que me faltó, digo, el paciente acude el día de hoy refiriendo que no ha cumplido ningún tratamiento previo. Entonces puedo ir o puedo rehacerla nuevamente. Si le doy al botón de rehacer, puedo borrar todo y volver a rehacer. Fíjense, aquí me puso varón con U con B grande en lugar de con V y yo puedo cambiarla. Muchos de estos errores son porque la dicción o cuando dictamos, pues lo dictamos de una manera que no es la correcta. Le damos allí, fíjense, nos dice enhorabuena, ya has hecho tu primera de esto y nos lleva al caso demostración, que es este caso que está aquí, que es un caso donde ya vemos diferentes notas, como simulan un caso clínico y ven que están etiquetadas dependiendo de lo que son. Si son antecedentes, pues nos pone los antecedentes. Si son motivos de consulta, como yo dicté uno, pues me puso el que dictamos nosotros. Nos pone también si son examen físico o radiografías y el diagnóstico. Y además nos pone el tratamiento que hemos indicado. Aquí en esta pantalla, si ven, también podemos enviar, compartir esta nota por email. Podemos compartir la última nota o todas las visitas. Y aquí ponemos la dirección de email a donde lo queremos enviar y le damos a enviar por correo y lo envía. Y la otra cosa que podemos hacer, nos dice, y es que podemos pasar esto al ordenador y trabajar con esto en el ordenador, porque a pesar de que está muy bien tener las notas en el móvil, lo que nos interesa es poder pasarlo a nuestro sistema de historia clínica. Entonces ahora les mostraré cómo podemos hacerlo en el sistema de el ordenador. Bueno, lo primero que tengo que hacer es ir a el desktop app y eso lo hacemos marcando visit.web.app. Y entramos directamente en nuestra plataforma. Entonces, llegados a este punto, vemos que vemos lo mismo que vemos en nuestra aplicación y entramos al caso. Esto es parte del onboarding que van a ver cuando entren por primera vez. Pero ven que lo mismo que vemos en la aplicación lo vemos aquí en tiempo real. Se puede editar directamente haciendo clic sobre cualquiera de las notas y allí podemos editar, copiar texto o corregir cosas, ¿vale? Fíjense en la que habíamos dicho, en la que habíamos hecho nosotros, podemos editar, aquí por lo menos dice devoluciones de evolución. Y esto aquí es muy fácil hacer la edición. Podemos hacer varias cosas también, podemos hacer doble clic y eso nos permite, ya está copiado en el portapapeles solo esto. O podemos hacer como en el Google Translate, tenemos un botón que nos permite copiarlo todo. Podemos copiar solo la última visita o copiar todas las visitas que tenemos referidas de ese paciente. Vamos a copiarlas, le damos allí y fíjense que haciendo simplemente control V o pegar, todo lo que habíamos obtenido lo podemos poner en cualquier cuadro de texto, en cualquier campo de texto, ¿vale?
Y es de esta manera como el utilizar Visit en nuestra consulta hace que todo nuestro trabajo sea más rápido, más eficiente, más seguro, que le dé más satisfacción al paciente, pero también a nosotros, y además es accesible para todos, ya que no necesita ningún tipo de programa informático específico. Simplemente con descargarlo de la App Store o de la Store de Android van a poder comenzar a usarlo. Así que les invito a que descarguen Visit, a que comiencen a usarla y a que se pongan en contacto con nosotros para cualquier duda. Muchas gracias por su tiempo. Hemos visto la presentación de Visit y me parece muy interesante y tengo una duda. ¿Qué facilidad tiene de poderse implementar con los sistemas que utilizamos en el servicio, en los servicios nacionales de salud? Ya sea el OMI o sea el otro. ¿Lo habéis probado? Sí, Alfonso, gracias por esa pregunta. Es una pregunta clave porque cuando estábamos en el desarrollo de la aplicación, lo primero que se nos presentó es que cada maestrillo tiene su librillo. En cada hospital, en cada ambulatorio, hay, dependiendo de la comunidad, hay diferentes sistemas de historia electrónica, y a veces los médicos trabajan en un ambulatorio, pero también en el hospital, y también tienen una consulta privada, y entonces tienen diferentes sistemas de historia electrónica. Por eso nuestro approach fue no hacerlo dependiente de un sistema. Es decir, eso que vimos en la presentación es que tú utilizas esta aplicación para poder documentar de una mejor manera tu visita con el paciente, y rápidamente en cualquier navegador puedes tenerlo accesible para que simplemente pisando un botón eso pueda manifestarse dentro de tu sistema de historia clínica electrónica. Pero tiene obviamente la posibilidad de que si hay un sistema sanitario, ponte por decirte, en el sistema en Andalucía utilizan SAP, por decirte, y ellos quieren integrarlo, se puede hacer fácilmente la integración. ¿Y habéis hablado con alguna comunidad autónoma para empezar a trabajar en esa línea? Porque eso sería una herramienta de ayuda interesante en las consultas. Nos facilitaría mucho el trabajo, desde luego. Sí, Carmen, efectivamente nosotros parte de las primeras experiencias que hemos hecho, la hemos hecho aquí en Cataluña, en el EAP Sardeña, que es uno de los centros de atención primaria como más punteros y que siempre está en el desarrollo de tecnología. Con ellos con el doctor Sellares, hemos hecho ya pilotos de prueba de la aplicación, y estamos en conversaciones para ver si a través de la Generalidad se puede aplicar un sistema como este, porque confiamos definitivamente en que la documentación de lo que pasa en consultas a veces es la parte que sacrificamos más rápido cuando vamos muy liados, y eso es una arma de doble filo en contra del paciente y en contra del cuidador. Entonces creemos que es una de las cosas que podría mejorar el reconocimiento de voz. Y porque lo que no está registrado no se ha hecho. Eso nos ayudaría como clínicos a tener una información recogida mucho más completa que lo que habitualmente no hacemos por falta de tiempo, confiándonos en que nos vamos a acordar o que, ¿no? Entonces hacemos una historia muy simplificada, muy cortita, muy escueta, y sería muy interesante tener una más completa, ¿no? Lo que ha sido muy interesante ha sido ver que cuando son dictadas las notas, el tono conversacional hace que sea mucho más comprensible para un paciente si en algún momento lee un informe o algo, pero también para otros colegas, porque a veces escribimos las notas para nosotros, como nosotros las entendemos, con siglas, con tal. En cambio, cuando las dictamos, las hacemos mucho más conversacionales, y eso hace que sean más comprensibles. De todas maneras, mi pregunta incide, ¿lo habéis presentado los distintos sistemas regionales o autonómicos de salud? Bueno, la verdad, sí, la verdad, Alfonso, es que este es un sistema joven, lo desarrollamos apenas, salió a las stores en febrero de este año, acabamos el desarrollo a inicios de este año, y estamos ahora, en parte de nuestra presencia aquí es ponerlo en el radar y comenzar a ver el interés que puede hacer para que
pueda, como dices tú, integrarse a sistemas regionales de documentación. Pero lo vaya a hacer, lo vaya a hablar con cada uno de las comunidades, porque yo creo que por lo menos el Servicio Murciano de Salud estaría interesado. Alfonso, te tomamos la palabra y esperamos que seas nuestra llave allí con el Servicio Murciano de Salud, y nosotros estamos más que dispuestos. Ahí tienen nuestra dirección, ahí tienen el contacto, y obviamente pues también mi correo electrónico, que es jriosru@shareplay.com. Me tienen allí a la orden y yo encantado de presentarlo a quien nos quiere escuchar. Vale. Muy bien. Pues la siguiente presentación es la integración de una consulta virtual colaborativa de nefrología del doctor José María Baltar Martín, que es jefe de sección de nefrología del Hospital Universitario San Agustín de Avilés, de Asturias. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias, Carmen. Voy a compartir pantalla. Bueno, quería primero agradecer a Semergen y especialmente a Raquel el haber contado con nosotros para compartir esta experiencia. La implantación de las tecnologías de la información y comunicación viene introduciendo cambios en la organización de la actividad asistencial, fomentando la coordinación entre niveles asistenciales. La consulta virtual colaborativa representa un modelo de relación entre la atención primaria y el hospital, compartiendo la información y viendo cuál es el conocimiento necesario para aplicar a cada paciente. Esta noticia que veis aquí salió pues, a principios de enero del año pasado y es una zona rural de Asturias y todavía con problemas orográficos, y la gente pues, se quejaba de lo difícil que a veces resultaba ir al médico. La idea surge de la oportunidad de respuesta, no necesariamente presencial, a procesos derivados del envejecimiento poblacional. Nuestras primeras visitas tienen una edad mediana de 70 años y el 26% más de 80 años. Teníamos experiencias previas basadas en consultas de alta resolución, y tras una lucha interminable contra las barreras informáticas del sistema, finalmente pudimos aprovechar la red OMI-Selene para su implantación. Nuestra hipótesis era que si la selección de procesos es adecuada, los protocolos de actuación están bien definidos y consensuados, se comparte la información necesaria y se planifican las actividades de una forma coherente, cabía esperar una mayor agilidad en la respuesta, una mejor continuidad en la atención de los cuidados y una menor lista de espera en las consultas, reduciendo a su vez los desplazamientos de los pacientes al hospital. Estas son las bases científicas que creo que ya todos conocéis del documento marco, en el cual por supuesto figura también Semergen, y las guías de práctica clínica sobre hipertensión arterial que han aparecido en los últimos años. Con ello elaboramos unas líneas estratégicas. La primera era contribuir a la formación continuada de los profesionales de atención primaria, incluida la enfermería, con la puesta en marcha de una serie de talleres acreditados en nefrología e hipertensión, y la creación de un grupo de trabajo para elaborar protocolos y un plan plurianual de formación en nefrología. La segunda línea estratégica era mejorar la coordinación con primaria con la implantación de nuestra consulta virtual colaborativa. Aquí hicimos un cronograma. En verde veis lo que acertamos, en rojo lo que no se ha podido llegar a hacer. Hicimos una primera reunión inicial en enero del 2019. Se hizo una plantilla en PowerPoint un conjunto básico de datos que tenéis aquí, y se inició la consulta virtual en febrero del 19. Incluso dimos 2 sesiones acreditadas de formación en enfermedad renal crónica e hipertensión, pero a partir del verano, con la jubilación del coordinador de primaria y, son problemas que van surgiendo, y además que se puso patas arriba al hospital porque vino un gerente nuevo, director del hospital, etcétera, pues aquello se paró. Y no tengo que decir más de lo que ocurrió durante el año 2020 con la pandemia. Desde la perspectiva de OMI, vemos como simplemente, como es muy intuitivo, las pantallas la verdad es que no son bastante agradables de ver, y aquí pues esta es la perspectiva que tenemos desde OMI, la grabación de la interconsulta, los datos y motivos que te va pidiendo, cómo va seleccionando la especialidad, cómo se construye la petición y cómo se envía después al sistema informático del hospital. Esta es la perspectiva de Selene, de lo que vemos nosotros en la especializada. Las peticiones llegan a un buzón, analizamos la información aportada, generamos un informe de respuesta, lo guardamos en el informe y queda disponible luego en la historia unificada del paciente.
Después regresa el informe a primaria, queda en el buzón de respuesta y se ve aquí a través de ver órdenes clínicas. Quería aprovechar aquí también para dar las gracias por todo lo que nos ha apoyado a Luis Escotet, que es el jefe del proyecto en la Dirección General de Planificación Sanitaria del SESP. Os pongo unos resultados que he podido hacer hasta principios del mes de mayo, con 209 consultas analizadas, con una edad media de 73 años, el 43% eran mayores de 40 años, la mayoría de los casos eran por enfermedad renal crónica y la resolución del proceso era en el 70% de los casos. El tiempo de respuesta, un poquito largo, pero que estamos mejorando, es de 4,3 días. Aquí veis lo que es el área sanitaria de Avilés y podemos ver cómo, bueno, pues de las 10 zonas básicas de salud, 4 se centran en lo que es la parte central de Avilés y el 40% provenían de nuestra ciudad, mientras que el 60% eran de zonas más periféricas. En conclusión, he de decir que la implantación de esta consulta ha permitido, con un mínimo de recursos a coste cero, filtrar una parte considerable de estos pacientes, seleccionando para seguimiento a aquellos de mayor riesgo de progresión, ofreciendo una evaluación a los que serán seguidos en primaria. Tras el análisis de la experiencia, van a mejorarse los tiempos de respuesta, eliminando las citaciones de las consultas y respondiendo directamente en el buzón, con lo cual lo hacemos prácticamente al día siguiente. Se van a liberar los procesos asistenciales, que en principio eran enfermedad renal crónica e hipertensión, a cualquier proceso donde nefrología pueda ayudar, y se va a extender la tecnología al Hospital Comarcal de Jari. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Doctor José, tengo una pregunta. Cuando vosotros contestáis al buzón, ¿el médico de primaria tiene algún aviso o tiene que proactivamente meterse en el buzón o cómo? Sí, él le llega en donde ver órdenes médicas y ahí tienen los informes que nosotros le contestamos. Prácticamente en cuanto nosotros contestamos le llega a él una nota de que está ya la consulta respondida. ¿Pero como respuesta a correo o como esa, o se le enciende, se le cambia algún icono en el OMI o cómo? Pues eso no lo sé. Yo es que no tengo esa visión he puesto las imágenes esas que habéis visto de cuando él hace la recepción. Me parece que es, bueno, no tengo ahora la pantalla, pero ver órdenes médicas y ahí tiene él la respuesta que se genera automáticamente cuando mandas el informe. Vale. En Andalucía tenemos algún sistema de teleconsulta ya con algunas especialidades, con medicina interna, con cardiología, y nos llega un aviso a un buzón del profesional de que hay una contestación de una teleconsulta. Entonces es muy rápido porque cuando entras por la mañana, abres el sistema, ya te vuelca la información, igual que nos vuelca si algún paciente ha acudido al servicio de urgencia del hospital de referencia. Bueno, al de referencia no, porque nosotros tenemos algunos concertados, entonces, pero los que son públicos sí, y nos vuelca la información del alta. Entonces, eso es una forma rápida de no tener que ir a buscar al paciente, sino ya tienen la contestación inmediata, ¿no? Que eso sería, a mí me duele cuando veo cosas bien hechas ya y que otras comunidades no las aprendan, ¿no? Deberíamos de tener todo un sistema estándar, sobre todo las buenas prácticas, ¿no? Eso deberíamos de los profesionales exigirlo, conocer entre nosotros qué funciona bien en cada comunidad y ayudarnos entre nosotros a implementarlo en las demás, ¿no? En las que ya... porque esa herramienta de consulta es interesantísima y a lo mejor le falta un matiz que ya conocemos en otro sitio, ¿no? Sí, sobre todo además yo creo que es un empoderamiento para el médico de primaria, que es el que está más cercano al paciente. Nosotros en nefrología somos más de analíticas y es importante tener al paciente delante, pero evidentemente si estás dando esa posibilidad al médico más cercano al paciente de ayudarle en lo suyo y que además quede ahí la ayuda, pues mucho mejor. Claro. Y para el paciente. Evidentemente, ¿no? Ahorras tiempo de espera, desplazamiento y ya va directamente a lo mejor a una única consulta para algo necesario, ¿no? Que haya determinado y claro cuando el paciente acude al hospital, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora no es lo que los pacientes quieren, que lo que quieren es vernos, pero bueno, sí.
No, pero el paciente quiere vernos, bueno, de primaria no le gusta muchísimo acudir a, pero es verdad que entienden también la utilidad de la consulta digital, en fin, tiene las ventajas y los inconvenientes como todo, ¿no? Pero el paciente también lo valora. Pues muchísimas gracias, don José. Ya se nota la categoría y el buen hacer y las ganas, ¿no? Y sobre todo la capacidad de trabajo y de esfuerzo para con los pacientes para sobrellevarlo todo, y es un honor poder contar con su participación aquí en estas jornadas porque se nota la valía. Bueno, gracias, Alfonso. No se merece. Ahora damos paso a QualTime App al señor don Antonio López Belda. Buenas tardes, Alfonso. Muchas gracias a Semergen por darnos la oportunidad de hablaros de QualiTime y en especial al doctor Javier Sanz, que como responsable de innovación pues, nos brindó esta oportunidad y vamos a empezar. ¿Veis la pantalla, verdad? Sí. Vale. QualiTime App es una aplicación para la gestión de las visitas de la industria farmacéutica por parte de los profesionales médicos. El motivo por el que nació esta aplicación fue porque habíamos visto antes de la pandemia, dicho sea antes de empezar, que QualiTime fue creada y desarrollada en 2019 y lanzada el 24 de febrero de 2020, sabiendo todo lo que pasó a partir del 14 de marzo del 2020. Entonces, está pensada en un contexto en el que la visita médica estaba realizada pues, por libre disposición de los laboratorios y los visitadores médicos, que se transfieren información unos a otros de cuándo ver a los doctores, a qué hora o en qué centro o qué hospital. Entonces, el resultado es que en centros de salud, en hospitales, se podían congregar hasta 7, 8 visitadores al día a lo largo de las consultas con pacientes, entre pacientes, al final del día, con la carga de trabajo que esto supone y las interrupciones, lo que hacía que estas visitas se conviertan en ladrones de tiempo y como consecuencia el mensaje no llegue con claridad. Entonces, desarrollamos esta aplicación que lo que va a hacer es mantener una relación honesta, segura y productiva entre ambas partes, porque estamos de acuerdo que es una relación necesaria, pero tiene que estar ordenada y por primera vez digitalizada. En este sentido, los objetivos de QualiTime va a ser proteger a los médicos y profesionales sanitarios, regulando el flujo y número de visitas por parte de la industria farmacéutica, ¿vale? Es decir, poner un orden en base a los criterios médicos. Ambas partes, como decía, necesitan mantener estas relaciones laborales y formativas, pero ahora más que nunca de una forma segura y ordenada. Clamaba al cielo un poco que en el año 2021 pues, la visita médica todavía se rigiera por agendas de papel, por WhatsApps, por el prueba y error, ¿no? De ir a ver si está el doctor o no está. Entonces, más que nunca creo que había la necesidad de crear una nueva herramienta digital con la que continuar trabajando, innovando, aprendiendo y, en definitiva, mejorando este tipo de relaciones. QualiTime es la herramienta que va a compaginar la visita presencial y, como os decía, que esto nació justo antes del COVID, nos dimos cuenta que pasó toda esa presión presencial a una presión virtual, es decir, invitando a los doctores a visitas o videollamadas en horarios de tarde, a lo mejor fuera de consulta, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue añadir una opción que pueda el doctor diferenciar entre si estoy apto para visita o estoy dispuesto para una visita presencial o una visita virtual, cuándo van a ser estas y poder optar entre una de las dos opciones. Con lo cual, QualiTime se basa en dos pilares muy sencillos de entender. Uno es regular la visita presencial y virtual de forma segura y ordenada.
y la otra, el envío de información segmentada. Es la creación de un nuevo canal para el conocimiento de nuevos fármacos, protocolos, tratamientos que proporciona la industria farmacéutica. Ahora os explicaré un poco mejor cómo se va a crear este nuevo canal. Hasta ahora, como venía diciendo, teníamos el doctor, tenemos un visitador que quiere llegar a visitar a este doctor directamente, otro visitador, y así sucesivamente a lo largo de los días y de las mañanas o tardes, con lo cual llega a haber una saturación por parte del médico, ya que los visitadores, independientemente a la hora que lleguen, no saben si antes o después van a venir otros compañeros suyos. Con lo cual no pensamos que este modelo sea ya sostenible en el año 2021. Lo que proponemos desde QualiTime es que el doctor tenga un solo interlocutor o una herramienta en la cual le diga a esa herramienta qué días quiere recibir, qué número máximo de laboratorios quiere recibir y dónde los quiere recibir. De tal forma que en vez de tener 5 canales de comunicación con 5 delegados que vemos en esta diapositiva, lo que haremos es poner en medio una herramienta que es la que va a filtrar. Y lo que va a hacer es a los delegados hacer que se acojan a los criterios de los médicos en cuanto a tiempo, a número de visitas, a horario, etcétera, etcétera. Si el doctor dice que recibimos 2 laboratorios a las 2, pues no esté el visitador desde las 12 en el pasillo esperando, que esto incomoda mucho, sino que llegará a las 2 menos 5 acogiéndose al horario y al criterio que el médico ha marcado previamente. Creemos que este es el modelo de futuro y el modelo sencillo, simple y digitalizado. ¿Cómo funciona QualiTime? Pues es muy sencillo. Tenemos una primera pantalla en la que señalizaremos que somos médico y nos va a preguntar 4 sencillas preguntas: ¿qué especialidad o subespecialidad? ¿Dónde recibes? ¿Qué días recibes? Y el número máximo de visitas que puedes atender, ¿vale? Las especialidades médicas, a su vez, tienen subespecialidades que podemos ir completando, porque la aplicación te dice que conocer tus especialidades nos ayudará a seleccionar mejor las visitas que recibes y asegurarnos de que están relacionadas con tus campos de interés. Esto quiere decir que los delegados que no coincidan con las subespecialidades que estéis marcando ya no os van a poder visitar porque no apareceréis en el listado, ¿vale? Más adelante os voy a contar este ejemplo. Podrás marcar los lugares de trabajo, pueden ser 1, pueden ser 2, donde queréis recibir las visitas. Y esta es la pantalla. Una vez hemos dicho el lugar de trabajo y la subespecialidad, pues aquí he puesto un ejemplo como sería un centro de salud. Y ahora la aplicación nos pregunta qué días queremos recibir. Entonces, desde el lunes a viernes podemos marcar la pestaña de la que nos interese. Por ejemplo, aquí hemos escogido pues, los martes de 2 a 2 y media, 3 visitas, y los jueves de 8 a 8 y media, 3 visitas, ¿vale? Esto lo podremos activar y desactivar siempre según nuestra conveniencia. Y esto sería un perfil completado, ¿vale? Es decir, tendríamos la especialidad, tendríamos medicina general y comunitaria, el lugar de trabajo en el centro de salud de Valencia, los martes a tal hora y los jueves a tal otra. ¿Vale? Le daríamos al botón de terminar y ya está creado nuestro perfil. Estos son menos de 3 minutos. Una vez ya está creado el perfil, esto sería cómo nos ven los delegados y cómo nosotros veríamos a los delegados. Es decir, es un calendario donde los puntos naranjas representan visitas virtuales, los puntos azules representan visitas presenciales. El delegado ve con quién tiene cita, en este caso, pues el 14 de marzo con el doctor Jurado de Cardiología de tal hospital a las 12 y media. El delegado se dirigirá ahí a las 12 y 25 en vez de estar en el pasillo o interrumpiendo entre el paciente a las 10. Y a su vez el doctor lo que hace es ver qué delegados me van a venir a visitar hoy. No hace falta tener que ir aceptando solicitudes, ¿vale? Una vez establecido yo los criterios, ya está. Simplemente, a medida que los delegados van cogiendo huecos en vuestros criterios, se van cerrando los días según se van completando. Ya está, no tengo que estar viendo la agenda, aceptando solicitudes, viendo si me cuadran o no, no. Hemos creado nuestros criterios y son los laboratorios los que se van a ajustar a estos criterios. En los 3 puntitos que veríamos al lado de donde pone doctor Raúl Jurado, si tocamos, ahí nos aparecerán opciones como cancelar cita, en caso de que tengamos una urgencia, un inconveniente, un congreso, bloquear días, ¿vale? Yo he dicho que los jueves recibo, pero el jueves de esta semana tengo el congreso virtual de Semergen y no voy a estar, con lo cual no voy a atender, puedo bloquear ese día.
y a todos los delegados que tuviesen cita les aparecerá un mensaje como que el doctor no te puede atender y les saldrá opciones para coger otra fecha en el calendario. QualiTime se creó y se construyó sobre el principio del Reglamento Europeo de Protección de Datos, fue la primera piedra de construcción de esta aplicación, con lo cual no le interesan los datos personales, ni dónde vives, ni qué edad tienes, por eso directamente no los pide la aplicación. Mantenemos la privacidad cuidada con la máxima seguridad para que nadie pueda acceder a ella. No geolocaliza, no accede a fotos, no accede a contactos. Es una aplicación sencilla para la ordenación de la visita de los laboratorios. Las ventajas, por lo tanto, serán el ahorro y optimización del tiempo, la eficiencia en la gestión de las visitas con los laboratorios comerciales, minimizar el riesgo por contacto optando entre visitas presenciales y o virtuales, dependiendo de cómo evolucionen la pandemia o diferentes olas. La eficacia, por tanto, de la información recibida, ya que si los laboratorios se ajustan a cuando yo he marcado que creo que me viene bien recibir, será una información muy mejor recibida y mucho más efectiva. Y luego otra de las opciones hemos puesto una opción de mensajería privada dentro de la aplicación. Esto es, como os decía en los 3 puntitos, una vez hay una cita, yo puedo mandar mensajes a un laboratorio sin que vean mi teléfono móvil. Es decir, Tony López, al delegado X que le ha cogido cita, oye, tráeme folletos, oye, no entres a la consulta, nos vemos en la puerta o lo que sea, siempre sin aparecer los teléfonos privados de ninguna de las dos partes. Y esos mensajes desaparecerán en cuanto llegue la hora y la fecha de la cita. Se eliminan por completo de la bandeja de entrada. Conclusiones. Proteger a los médicos y al personal sanitario a mejorar las relaciones con la industria farmacéutica, aplicando alternativas y medidas de distanciamiento social en centros sanitarios, hospitales, etc. Ahorrar tiempo a los médicos y personal sanitario por parte de la industria para dedicarlo a los pacientes y tareas administrativas. Y mantener una relación honesta, productiva y segura con la industria farmacéutica para seguir evolucionando en tratamientos y avance científico dirigido a la sociedad. Creemos que es una herramienta de conciliación, ¿vale? No se trata de poner filtros ni de perjudicar a nadie, se trata de hacerlo más sencillo, más directo, más eficaz y sobre todo más ordenado. Y bueno, para acabar, ¿qué es lo que debería hacer como médico? Pues descargar la aplicación desde el Apple Store o Google Play, crear una cuenta nueva que cuesta menos, como había dicho antes, menos de 3 minutos y medio, marcar los intereses, especialidad, subespecialidades, horarios, número de visitas que quiero atender. Y bueno, y a partir de ahí es tan sencillo como contárselo a los delegados que nos vienen a visitar en el día a día a nuestras consultas y disfrutar de un tiempo de calidad. Por eso somos QualiTime. Aquí os pongo algunos enlaces para invitaros a visitar nuestro perfil en LinkedIn, donde escribimos posts regularmente, y nuestra página web. Y eso es todo. Muchas gracias, Antonio. Muy interesante. Pero tengo una pregunta. ¿Esto lo habéis presentado a las asociaciones de ITS? ¿A las sociedades, perdona? ¿Alfonso? A las sociedades de informadores técnicos sanitarios. Donde, no a los laboratorios, sino a los propios. Es que también los delegados también son asociación, porque son las asociaciones las que nos mandan el listado de los delegados que van a entrar en los centros de salud. Porque a los laboratorios algunas veces lo que les interesa es sus propios delegados, no el resto de delegados, con lo cual quizás esto le interesa más a la asociación de los propios delegados, la asociación de los informadores técnicos sanitarios. Pues mira, porque son ellas los que nos mandan la relación. Pues esto lo hemos intentado y la verdad es que creemos firmemente que en el año 2021 las visitas médicas no pueden ir a través de asociaciones por un simple motivo. Porque hay 52 provincias en España y hay 50 asociaciones de visitadores en España. Con lo cual, delegados que trabajan como en comunidades como la de Andalucía tienen que estar pagando cuotas para 8 provincias diferentes y tienen que estar llamando a un teléfono por 8 provincias diferentes, con lo cual en el año 2021 con smartphones, con aplicaciones móviles, para visitar a una ruta, lo que tienen que hacer los delegados es llamar a una asociación de visitadores
y dame cita en Granada, y dame en este ambulatorio, en el otro, ahora voy a llamar a la de Almería, ahora voy a llamar a la de Cádiz y ahora voy a llamar a la de Málaga. Entonces, esto por un lado. Por el otro lado, si yo lo que me interesa es ver al doctor Alfonso Piñana en el Centro de Especialidades de Granada, Elemento, la asociación me da cita para un centro, pero no me da cita para doctores en concreto, con lo cual la subespecialidad del laboratorio, es decir, los productos que llevan los laboratorios, no es para todos los médicos. Es una de las razones que QualiTime hace un match entre los intereses científicos, para no hacer perder tiempo al médico, pero tampoco hacer perder tiempo al delegado. Y luego, por último, otra de las cosas que me había dejado en el tintero es, lo de las cancelaciones de visitas, que es algo que ahorra tiempo. Pues si yo soy, me lo invento, de Granada y me voy hasta Motril y resulta que Alfonso no está en Motril hoy, pues yo me vuelvo hasta Granada sin haber sido productivo mi día. Si el doctor Piñana cancela la cita, a mí me aparece de que la cita se ha cancelado y me ahorro el tiempo de ir a Motril y la propia aplicación me da una alternativa de coger cita con otros médicos en Motril que coincidan con mis productos que yo vendo. Entonces, creo que por eso algún intento que hemos hecho, hablar con alguna asociación de visitadores, no lo han visto interesante, lo han visto como una amenaza y te soy sincero, Alfonso, creo que lo es, pero bueno, el tiempo evoluciona, esto es un congreso de nuevas tecnologías y creo que las nuevas tecnologías están para facilitar cosas del pasado y cosas que no hay agilidad, que no plantean soluciones en los tiempos en los que estamos hoy en día. Luego, lo último que quería añadir es, si nosotros marcamos nuestra subespecialidad dentro de nuestra especialidad, lo que vamos a generar es un canal nuevo de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy especializado dentro de medicina de familia en áreas concretas, por ejemplo, en nefro, la información que a mí me llegue a través de la aplicación serán de productos o medicamentos de nefrología. No me llegarán correos masivos de los laboratorios, sino me llegará información científica que yo previamente he dicho que me interesa fuera del circuito de correos electrónicos, redes sociales, etc. Es decir, recibirá una notificación dentro de QualiTime que yo abriré y el laboratorio X me estará comunicando la última molécula o el último ensayo clínico sobre el producto que yo estoy interesado porque es el área que yo suelo recetar. Entonces, por eso decía que son dos columnas. Es una, la gestión de la agenda digitalizada, con todos sus puntos a favor, y un canal nuevo de comunicación segmentado y separado de lo que es la gran maraña de correos electrónicos. Antonio, ¿me permitís una pregunta? ¿Un comentario? Sí, claro. Mira, me gusta muchísimo lo que estás enfocando porque yo desde el inicio de la pandemia la situación pues fue que los laboratorios intentaron reinventarse y la verdad que bueno, que hicieron muchos esfuerzos, pero al final lo que hicieron fue crear una plataforma generalmente viva en la que si ya teníamos poco tiempo y tenemos poco tiempo para recibirlos presencialmente a la puerta de la consulta, te decían que si por favor a las 5 de la tarde podías en tu casa, es decir, si no te veían en el hospital, entraban en tu casa, te sentaban media hora, te presentaban lo que ellos querían y además esa información no es como cuando te van una separata, esa no quedaba colgada, no les podías preguntar dudas. Entonces yo la verdad que hablé con muchos diciéndoles que necesitábamos esto. O sea, es que lo estaba viendo y digo, pero si es que esto es lo que llevo desde marzo del 2020 pidiendo por favor, porque yo es un trabajo de ellos que respeto muchísimo, que necesitamos el trabajo de los laboratorios porque nos mantiene muy actualizados. Creo que no solo sería para los delegados, no sé si habéis contemplado el departamento médico, sí, MSLs y Medical Advisors, sí, también han lanzado ahora canales para hacer pequeños vídeos que creo que serían integrables aquí. Y yo lo vería fabuloso. Es que necesitamos esta herramienta porque sí que creo que tiene que evolucionar y que hay posibilidades, pero que las que han metido van a fracasar y van a fracasar muchísimo. Y me da mucha pena. Esto es justamente lo que recibimos de vosotros, de los médicos, y es que has dado justo con el ejemplo de por qué en plena pandemia, cuando acabamos de lanzar QualiTime, dijimos, vale, lanzamos una aplicación para gestionar las visitas presenciales y es que no hay visitas presenciales. Entonces nos dimos cuenta
que vosotros estáis acostumbrados a recibir en horario laboral, pero lo que tú has dicho muy bien, ahora la videollamada es a las 6 de la tarde. Oye, perdona, yo a las 6 de la tarde a lo mejor estoy con mi niña pequeña o estoy estudiando o estoy en mi privada y no me apetece que una visita que presencialmente muchas veces se hace en 5 minutos, en una videollamada por viva a veces se extendía hasta 15 o 20 minutos. Es que te citan, te hacen la prueba, o sea, si ya tenemos pocos Zooms... Claro. Yo digo, no me puedes llamar por teléfono, pero claro, luego a ellos eso se lo registra también su laboratorio, entonces yo también los entiendo a ellos, ¿no? Que eso tiene que quedar registrado. Entonces, pues es una forma de decir eso, mis visitas presenciales son, como he dicho, martes y jueves, y me lo invento, y mis visitas virtuales es 1 o 2, o las que yo quiera, los viernes o los lunes. Oye, ahora, por lo que sea, Dios no quiera, hay una quinta ola, ¿vale? Y vuelven a cerrar, que vemos que en distintas comunidades hay todavía hospitales cerrados. Bueno, pues lo que hago es desactivo la pestaña de visita presencial. A todos los visitadores que hubiesen con citas cogidas les llegará un mensaje. La doctora Carro te ha cancelado la cita. Ver su calendario y verás que solo tiene activadas las visitas virtuales. Entonces, si tú has puesto una, imagínate, por día, a medida que se van cogiendo, van desapareciendo del calendario. Y entonces puedes hacer lo que ponía en la diapositiva, que se ajusten a vuestros criterios. Es decir, oye, si la doctora Carro dice que la visita videovisita es a la 1 al mediodía, es a la 1 al mediodía, no me llames a las 6 de la tarde. O este sería un poco lo que he puesto en la última diapositiva de ¿qué tengo que hacer ahora? Pues yo médico diría, oye, no, perdona, te agradezco el interés, pero mira, en la aplicación tienes mi perfil y ahí te sale cuándo te puedo atender, bien presencial o bien virtualmente. Y ya está, es sencillo. Y luego lo que dices de la información, cada laboratorio tiene páginas web buenísimas, con información fenomenal, pero se alían todos para que el lunes a las 10 de la mañana recibas todos sus correos con toda la información. Correcto. Y el lunes es tu peor día, tu peor mañana de pasar toda la planta. Cuando llegas a casa a las 8 de la tarde, tienes que vaciar 200 correos. Entonces no lees ninguno. Si tú tuvieras una plataforma con sus mensajes, ya los leerías cuando puedas, porque a mí me da mucha rabia borrar mensajes, pero es que no abarco a tantos mensajes el lunes a las 10 de la mañana. No, esto está... Facturación digital, ya tenemos por ahí algún post. Claro, está súper estudiado que los días que más correos se leen son los lunes y martes. Los community managers y responsables de IT saben que estos son los días de mandar mensajes. Entonces tú lo has dicho, todos los grandes laboratorios que tienen este personal de análisis llevan la misma estrategia. Y sabemos ya, saliéndonos de este mundo, que nos es mucho más cómodo leer nuestras redes sociales o, en fin, o nuestras aplicaciones en nuestros tiempos de relax, pues a lo mejor unos desayunando, otros comiendo, otros en la cama antes de dormir, pero nadie hace en esos momentos de desayunar después de comer o antes de dormir, nadie se mete en el correo. Metes en LinkedIn, ves Twitter, pues esto sería la misma idea, es decir, recibir de cada laboratorio dentro de QualiTime una notificación relevante en base a nuestra subespecialidad, no una genérica, no me llegaría. Y yo la leo cuando me viene bien y no la pierdo. Y sobre todo no pasa a formar parte de la gran maraña de correos electrónicos. Pues esas serían las dos patas de QualiTime. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Ahora hemos abierto el turno de palabras, del turno de palabras de preguntas y al final el visit nos han puesto a hacer los escuchantes nos han vuelto a hacer la pregunta, es que cómo se pasaría del móvil al OMI. Interesante, Alfonso. Bueno, es prueba clara de que quizás no fui lo suficientemente explícito. Lo que es, y les invito a todos a que la descarguen, está en cualquier store, ya sea de Android o de Apple, y lo que verán es que todo lo que tú grabas en el móvil en ese momento en tiempo real, si tú entras en internet, en cualquier navegador, en Chrome, en Firefox, el que tengas, y escribes visit.web.app, te va a aparecer lo mismo que te aparece en el móvil, donde tú simplemente vas a decir, yo soy Alfonso, el mismo usuario del móvil. Le das allí, ya él lo sabe, entonces tú y haces la prueba, dictas directamente el móvil y verás cómo aparece inmediatamente en cualquier navegador de cualquier ordenador que estés utilizando. Entonces, una vez que hayas hecho eso, simplemente ahí te aparece un botón muy grande abajo, que es el botón para hacer el copiado, y te lo copia, como vimos en el vídeo, te lo copia todo. Es decir, coge todo el historial
y te lo pega de manera ordenada en cualquier campo de texto, no importa el sistema que utilices, el Omni, el SAS, si tienes un sistema electrónico en alguna privada, que bueno, que lo hicieron en los 80 y todavía lo tienes porque yo me he encontrado más de uno, un poco lo diseñamos para eso, para que no fuese restrictivo, te lo permite usar en cualquier ordenador que tenga acceso a internet donde tú puedas entrar a ese navegador y puedas poner visit.web.app. Eso es un poco la libertad y la accesibilidad que tiene el sistema. No importa en qué clínica estés, en qué hospital, en qué consultorio, siempre vas a poder tener toda esa información contigo en el móvil y siempre la vas a poder volcar en cualquier sistema de información que quieras o compartirla a lo mejor un caso con un colega. Oye, mira, tengo este caso difícil y como vieron, tiene una opción desde el móvil que puedes enviarlo a cualquier correo, puedes enviar solo la última o todo el historial de visitas que tienes con ese paciente. Muchas gracias. Carmen. Bueno, pues como tenemos hasta las 7, podemos hacer un turno, una rueda de preguntas o de si incluso entre vosotros que tenéis algún interés en alguna otra comunicación que ha habido. Yo le quería preguntar al doctor José María Baltar, esa consulta, ¿solo la tenéis en nefrología? ¿La habéis implantado? ¿La vais a implantar? Porque eso a nivel, supongo, el sistema de Asturias, ¿no? De salud, entiendo, ¿no? ¿Eso se está planteando hacerla en otras especialidades o solo la estáis usando o no está en funcionamiento o está en piloto o dónde la tenéis? Hay dos sistemas, el Selene y el Millennium. El Millennium está en el Hospital Universitario Central de Asturias de Oviedo y ya desde hace, pues incluso antes que me parece que fue en el año 2017 empezó en endocrino. También se está haciendo en el hospital nuestro, hay también en Avilés, en consultas en endocrino, en trauma, en algunas otras, en varias especialidades. Sí. Y antes, si no quedó claro que me han chivado, aquí sí es verdad que en el OMI llega un aviso que es la pestaña de interconsulta contestada. Claro, eso es lo suyo. Sí, sí, sí. Muy bien. A ver, no sé si tendría alguna pregunta entre vosotros o vamos nosotros siguiendo, Alfonso. Yo siguiendo con i4 Live, en relación a lo del bastón, ¿habéis pensado ponerle también apoyo de codo? Sí, tenemos varias vías, digamos, de modificación sobre lo que es el cerebro, digamos, que tiene el bastón. Tenemos la posibilidad de desanclarlo de la caña e instalarlo en otras soluciones. Tenemos pacientes que lo están utilizando, por ejemplo, en el carrito de la compra. Mujeres en la asociación de aquí que tienen, bueno, pues su coquetería y tienen bloqueos de la marcha, pero quieren salir a la calle sin que se les note que van con un bastón y lo han incorporado, lo han adaptado a carrito de la compra. Estamos, bueno, abriendo un poco el mercado americano y en Estados Unidos no se usan bastones, se usan andadores, con lo cual también tenemos esa opción abierta. Y bueno, tenemos ahí un contacto que hablamos muchas veces, pero luego concretar es difícil, que son la gente esta de Camina, que tienen una solución muy, muy interesante, muy innovadora, que es como una muleta bastón que no es rígida, sino que se adapta, tiene una pequeña articulación para ir más cómodo y también podría ser, o sea, estamos en posibilidad de utilizarlo. Y luego hay pacientes que no necesitan, sobre todo el Parkinson de inicio temprano, que a lo mejor tienen electroestimulación ya implantada, que tienen bloqueos de la marcha, pero no tienen problemas de estabilidad. Solamente es que se congelan. Entonces esa gente lo usa en el cinturón. Tenemos un acople y lo llevan en el cinturón. No necesitan la ayuda técnica de eso, no se van a caer, sino que simplemente necesitan la pista láser para desbloquearse y caminar. Sí, la verdad es que bueno, hay que ir dando un poco soluciones a medida que vamos avanzando y que nos van demandando. Y bueno, ahí estamos. Yo tengo una pregunta, si me dejáis, para Antonio. En esa aplicación que nos contaste, que me parece súper interesante, yo la veo desde mis zapatos, ¿no? ¿Cómo entra? Porque ya me la he bajado, bueno, me he ido bajando la de todo el mundo. ¿Cómo entra una empresa como nosotros? Nosotros tenemos, bueno, concertamos visitas con neurólogos o lo que sea, pero no estoy en ese listado de
de industria que me propones? En este caso vosotros seréis industria, ¿vale? Sí. Tú visitáis médicos. Sí. Pues entonces seréis industria, y dentro de industria verás que aparecen todos los laboratorios que están registrados en el Ministerio de Sanidad, y a veces, por ejemplo, si hay, que no es tu caso, pero hay veces que hay laboratorios de cosmética que no están registrados como laboratorios farmacéuticos, hay una opción que te pone crear industria. Entonces ahí puedes poner el nombre de i4Life, crear toda una ficha de lo que es tu empresa y ya está. Y qué especialidades son las que visitas. Vale. Es que lo había utilizado. Las que sean. Puedes ir marcando todas las especialidades médicas a las que tú estás dirigida. Vale. Muchas gracias. A mí se me ocurre una valoración a Alejandro Osoro, porque tenía curiosidad por saber si habéis explorado como me imagino que el programa es interesantísimo y además lo habéis probado en mano y hay con un éxito, parece que unos resultados impresionantes, ¿no? ¿Habéis pensado hacer algo parecido en otra articulación? No sé. Muy buena pregunta, Carmen. Ahí de verdad tenemos un verdadero reto. Llevamos 4 años estrujándonos la cabeza todo el equipo, pero realmente aquí la dificultad está en cómo hacerlo escalable, es decir, accesible para cualquier paciente y a la vez que nos permite aterrizar los puntos que mencionaba antes, ¿no? Principalmente el poder monitorizar si el paciente los hace o no los ejercicios. Esto para nosotros es fundamental. Parece una tontería a priori, pero es que ya hay autores que señalan que el 70% de los pacientes no los hacen, y no es porque no quieran o no quieran mentir, sino porque es que realmente tienen muchos sesgos, y cuando en consulta empezamos a recibir los pacientes de Rihan y les decíamos, oye, ¿has hecho los ejercicios? Y nos decían, sí, todos los días, y veíamos las gráficas con varios días en blanco que no los habían hecho. Entonces se las enseñábamos y les decíamos, oye, yo veo aquí que estos días no has trabajado. Y ellos nos decían, vaya, no me daba cuenta del poco tiempo que le estaba dedicando a los ejercicios. Y entonces se ponían las pilas y los empezaban a hacer. Entonces, es verdad que lo que decía María, que es que realmente el paciente tiene muchos sesgos propios que nos enturbian los datos que ellos nos reportan, ¿no? Entonces, claro, aquí para aterrizarlo un poco más, para poder medir si un paciente hace unos ejercicios a nivel de otra articulación, no hemos visto la forma de hacerlo con métodos baratos. Es decir, dependeríamos ya de sensores o hardware, y esos dispositivos ya son bastante caros. Y bueno, no os voy a contar nada a los médicos de familia, creo que sabéis perfectamente que el dolor musculoesquelético es muy frecuente en vuestras consultas, y sin duda el ejercicio terapéutico es fundamental para estos pacientes. Entonces, en base a ese gran volumen de pacientes, ni nos planteamos iniciar un proyecto que dependa únicamente de un dispositivo hardware que el paciente se lleve, porque es inviable para el sistema sanitario. Tener un pool de dispositivos y poner personas que se encarguen de ese préstamo y luego la devolución es inviable. Entonces, estamos ahí buscando qué formatos nos pueden permitir el hecho de medir si realmente el paciente lo hace o no, pero también que sea fácilmente entregable a todo el mundo. Ahí andamos. Esperamos poder tener buenas noticias pronto. Ojalá. Mejor usar una herramienta como la que nos ha presentado la doctora Amelia Carro sobre una ayuda al paciente, porque al final es concienciación. El paciente tiene que tener claro que su ejercicio diario le va a ayudar a mejorar. Es como la presentación terapéutica, ¿no? Tenemos que hacer consciente al paciente de la importancia de la cumplimentación del tratamiento, ¿no? Entonces, eso al final es un trabajo que podemos hacer desde primaria, sanitario, enfermería también lo hace muy bien, lo podemos hacer a través de redes sociales, de herramientas de ayuda, como nos ayuda, o sea, esa herramienta ayudaba al paciente a informar, tranquilizar, pero se puede usar también en concienciar, ¿no? De la importancia de la cumplimentación, ¿no? Por ejemplo, de una rehabilitación, ¿no? De una mano. Efectivamente, aquí al final sí es verdad que tenemos mucho poder en los mensajes, incluso en los ensayos nos ha servido para aterrizar mensajes que hemos llegado a validar como muy potentes para aumentar la adherencia, porque veíamos que luego la podíamos medir, veíamos que aumentaba. Mensajes como, por ejemplo, decirle al paciente, oye, yo tengo hoy 15 minutos contigo, pero tu enfermedad te acompaña las 24 horas del día el resto de la semana, y te estoy dando la oportunidad de poder hacer mucho por ti mismo. Yo estoy haciendo en 15 minutos lo que puedo por ti. Si tú no eres capaz del resto de la semana hacer tu parte, me dejas sin capacidad de ayudarte.
pues ese mensaje que parece tan tonto y que a la vez es tan sincero, hemos visto que despuntaba los ratios luego de adherencia en trabajo, ¿no? Entonces, bueno, aquí son muchísimos factores los que intervienen, ¿no? Pero la idea al final es que estas herramientas se aterricen en base a nuestra necesidad y vengan a ayudarnos, ¿no? Muy bien. Respecto a lo que comentabas de la información, yo creo que esto es un paso más allá, porque cuando le informamos al paciente en la consulta, muchas veces están en una situación que no procesan la información. O sea, tú les dices una serie de cosas, imagínate que le dices que tiene un soplo. Se queda con la palabra soplo, no escucha nada más, llega a casa y lo primero que hace es Google soplo. Entonces, esto lo que evitaría sería, tú le pones unas imágenes ahí, pues de una auscultación, de lo que haya en lo que estimes de la biblioteca, y eso se lo muestras. Igual no procesa nada, pero en casa va a ver la misma información. Y como ya tiene ese canal, ya evitas esa necesidad de ir a buscarlo, porque entonces va a ir a buscar soplo y le va a salir soplo, palpitaciones, prótesis valvular, válvula aórtica bicúspide con aneurisma de aorta, le va a salir todo en bucle, porque esos son algoritmos, y entonces va a hacerse una idea en la cabeza que no tiene nada que ver con lo de usted no se preocupe que un soplo no es nada, cuando ha visto que el que tenía un aneurisma se le rompió la aorta y tenía un soplo. Entonces, es prescribir la dosis correcta y luego además eso, le van a hacer un cateterismo y le citan al mes. Al mes ya no se acuerda de nada que le dijiste que era un cateterismo y a él lo que le importa además no es el estén, es si me va a doler o no. Entonces, el día antes se programa que le vas a enviar un vídeo donde le dicen que es anestesia local, que puede desayunar y que se acuerde de suspender el adiro, porque ya no sabes dónde lo tiene. Entonces, es un complemento que todo ese tiempo que el paciente no está en la consulta, lo cubrimos. Es decir, estamos en contacto con el paciente, no es telemedicina en el sentido de que no veo al paciente. Es herramienta en una estrategia 360 grados. Por eso es patient journey, trayectoria clínica a lo largo de su trayecto, pero 360 grados porque lo vemos todo ese tiempo que no lo tenemos delante. Porque lo tenemos delante el mínimo porcentaje de lo que el paciente necesita en su cronicidad. Entonces ahí sí que lo acompañamos y lo educamos. Eso está, es verdad, es cierto. Bueno, es que se puede estar de muchas maneras al lado, no siempre tenemos claro, que... por eso, sí, sí. Carmen, y yo quería comentar que me pareció súper interesante la propuesta de Amelia, porque nosotros entre la investigación de cómo mejorar la comunicación médico-paciente, a mí me sorprendió muchos estudios que dicen que el paciente olvida el 80% de la información que le da el médico dentro de la consulta y de lo poco que recuerda, la mitad lo recuerda mal. Y eso es típico cuando le preguntas a alguien qué te dijo el médico y te quedas en blanco, porque, oye, me dijo muchas cosas, pero entre los nervios de la consulta, entre que a veces hablamos con términos que son un poco más complejos para ellos, yo creo que una propuesta como esa es clave en eso, en poder que el paciente pueda tener una información que sea, que él pueda reproducir frente a, mira, me dijo que tengo esto, mira el vídeo, y se lo enseña en el móvil a la familia. Yo creo que eso es clave, porque los médicos a veces yo creo que sobreestimamos nuestra capacidad de comunicación y a veces no comprendemos por qué los pacientes, oye, pero si esto ya se lo expliqué en la consulta pasada. No, es que está demostrado que la capacidad de retener esa información es difícil y todas estas herramientas que permitan que él tenga esa información siempre a mano, igual que unos informes más claros y más comunicacionales, yo creo que eso es lo que realmente es ese patient journey que menciona Amelia, ¿no? Y si no somos capaces de darles eso, pues estamos fallando aunque estemos mandando la mejor medicación posible. Muy bien, sí. Bueno, pues estamos entrando ya al final de esta reunión que veo que ha sido muy fructífera. A mí no me queda nada más que daros las gracias a todos y sobre todo esto es el siglo XXI, estamos avanzando y le dejo a Carmen que se termine de despedir. Nada, daros las gracias también a vosotros y a la gente que está conectada, que como estamos saturados de digitalización, pues la verdad que tiene mucho mérito, ¿no? Estar aquí escuchando, que son cosas muy interesantes, pero que no deja de ser otra pantalla más, ¿no? Y entonces de agradecer. Así que nada, encantada de conocer vuestro trabajo. Hasta luego, adiós. Adiós, Gracias gracias. a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Luego. Gracias, hasta luego.